Yo, mi vínculo con la danza sucede estudiando psicología. Previamente ya vislumbraba como esa atracción, me era clara mi atracción hacia la danza, había ido a ver obras como público y siempre me atrajo mucho el mundo. Yo vivía en Rancagua, entonces nunca tuve mucha la posibilidad de tomar clases. Cuando chica hice mis clases de ballet alguna vez, pero nada más que eso. Y luego decidí estudiar psicología y no danza porque se me pasó por la cabeza, pero me dio mucho miedo. Y porque nunca lo había hecho, entonces creí que no era mi camino. Y estudiando psicología, ya viviendo en Santiago, empecé paralelamente a tomar clases de danza y poco a poco a meterme más y más, pero como muy autodidactamente. Y llegó un momento en que ya estaba terminando psicología, lo cual lo terminé, y que también en su momento me gustaba. Se hizo cada vez más fuerte ese amor, esa atracción, ese interés en un inicio en bailar. Y decidí, saliendo de estudiar psicología, que quería estudiar danza, como que necesitaba hacerlo. Ya tenía 23 años, entonces era como ahora o nunca, y decidí, también eso se sumó al deseo de intentar vivir fuera de Chile, y me fui a estudiar danza a Londres y luego también estudié en Francia. Entonces pasé unos años allá y me formé principalmente allá. Volví el 2009 ya a Santiago y desde ahí que estoy aquí, y creo que ya en Francia empecé a desarrollarme más, digamos, como profesionalmente, a hacer proyectos independientes de un marco de formación, y que desde el 2009 hasta ahora lo he seguido desarrollando acá, y más también me doy cuenta de ese cruce en mi formación entre la psicología y la danza, como que hay un espacio que me interesa, que tiene que ver con la sanación, por decirlo de alguna manera, como un espacio de conocimiento y de sanación y de ser seres, como somos seres más empáticos al final. Creo que la empatía es una palabra como que me resuena mucho en ese aspecto de encuentro con un otro en sus infinitas posibilidades, encuentro con un otro como intérprete, encuentro con un otro como intérprete y público, encuentro con un otro como seres sociales, como que finalmente creo que la práctica de la danza te genera como esa permeabilidad hacia tu espacio como un ser social y político, que donde te enseña y te informa mucho y te genera como espacios de sensibilidad que no los he encontrado en otros lugares. En mi práctica de la danza, como hoy en día, lo que más me interesa a nivel creativo, me doy cuenta que tiene que ver con explorar las posibilidades del cuerpo, su potencia y cuáles son las posibilidades de relación con un otro. Creo que ahí hay un campo de exploración como que me inquieta mucho. ¿Qué posibilidades de comunicación, qué nuevos u otros sistemas de comunicación podemos inventar, generar a través del cuerpo, que no pasan por el lenguaje, por la palabra necesariamente? Están afectados también, pero como que ese es como el mundo también en el que estoy ahora, haciéndome preguntas y dando vueltas, y que en ello atraviesa siempre como las prácticas de lo ritual, del trance, de entrar en estados de conciencia que no son los ordinarios. Y dentro de esta deriva de lugares donde también me he desarrollado, hace un par de años surge un proyecto familiar de crear un espacio para las artes escénicas, para la danza también, en el cual estoy involucrada hace tiempo y más hace un año, que es este espacio en el que estamos ahora, que se llama Nave, está en Santiago, y bueno, es un espacio que lo imaginamos
como un centro de residencia y creación principalmente, donde le podamos dar énfasis a que los artistas que pasen por aquí puedan trabajar concentradamente en su práctica, en su hacer. Es decir, cómo generar un espacio que incentive la investigación y la creación y no solo la exhibición de productos, entre comillas. También está contemplando un espacio de residencia y alojamiento, de manera que los artistas que necesitan también hospedarse puedan estar realmente concentrados en un mismo sitio, con sala de ensayo, para también ante la pregunta de cómo mejorar las condiciones de trabajo o dar otras posibilidades alternativas a las que tenemos. Creo que en este momento más y más se le da valor también al espacio a lo procesual, en el sentido que no nos interesa solo producir obras, sino cómo todo ese conocimiento se le da un valor que yo no veo en mi medio, no veo, sobre todo a nivel institucional. Los fondos te piden generar algo, sobre todo a nivel institucional no se valora, entonces cómo a nivel independiente podemos también valorar lo que el arte como un espacio de creación de conocimiento, y que ese conocimiento se puede compartir de diversas maneras. Veo más y más como una proliferación de gente joven, interesada, como hambrienta de aprender, de compartir, de generar proyectos. Como que eso me llama la atención. Veo ahí una efervescencia ya hace un par de años. Sí me preocupa y creo que es problemático el hecho que se hayan generado tantas escuelas de danza en las última década principalmente, tantas escuelas privadas, porque ahí tenemos un gran problema, que es que hay una oferta de estudios amplia, por lo tanto salen profesionales de la danza jóvenes todos los años para un mercado laboral que no da abasto. Entonces ahí creo que hay un problema importante como a nivel de formación, y como hay un desfase enorme entre la cantidad de gente nueva que sale de las escuelas y la cantidad y el campo laboral que tenemos. Y para ser honesto, la mayoría de los artistas de la danza tiene obligatoriamente que dar clases o trabajar en otras áreas para poder sobrevivir. Creo que es importante, y también eso lo asocio a este espacio, creo que es súper importante que se empiece a valorizar a nivel como también institucional y de políticas públicas, como las distintas prácticas de la danza en su diversidad, es decir, como la gestión es una posibilidad también me estoy yendo como para varios lugares, pero como tanto a nivel institucional como de formación se puede valorizar la práctica, no solo como eres intérprete o coreógrafo, sino que cómo diversificamos, porque necesitamos artistas de la danza que hagan distintos roles, y es súper importante diversificar la práctica en ese sentido para que luego funcionemos como comunidad de la danza que es capaz de cubrir todas esas necesidades, como a nivel de gestión, a nivel de producción, a nivel de cantidad de intérpretes, de personas que se interesan más en la dirección, y se me deben escapar varias otras áreas de acción, pero cómo esa acción se puede diversificar creo que es un punto súper importante. Y otro desafío importante también como a nivel local es todo lo que tiene que ver con el resguardo laboral de los artistas de la danza, como todos los kits judiciales que hay que hacer, la ley de la danza. Tenemos ejemplos en países vecinos que eso está mucho más activo, movido. Creo que ahí también hay cómo le damos valor a nuestro trabajo, como
no es un hobby, como que eso también socialmente no se comprende mucho en nuestro contexto local. Es un arte que también nosotros como artistas tenemos que aprender a validar y a decir que no a ciertas cosas, porque también creo que ahí es un rol tanto del artista, generar ese cambio social para que el resto también valore nuestro trabajo como un trabajo más, como un oficio más, que no es especial, es como cualquier trabajo, por lo tanto tiene que ser resguardado y protegido y valorado de la misma manera. Cuando pienso en danza contemporánea, entendiendo como todo el camino que he recorrido, lo que comparto a diario en esa práctica, como más y más me sucede que se me escapa como una definición clara de ese espacio de pensamiento, de práctica, de creación, de comprensión del cuerpo, de las relaciones. Para mí es como un espacio que cada vez más me entrega nuevas posibilidades. La danza contemporánea es más abierta en el sentido que permite como incluir de una manera mucho más dialogante otras prácticas, otras disciplinas, otros quehaceres que no están como ligados a discursos del cuerpo súper rígidos o súper codificados, sino que te permite como una investigación y un campo como de exploración más amplio. Siempre es como un enigma y un conflicto a la vez, como aterrizarlo a palabras, porque también me doy cuenta que ni siquiera sé muy bien lo que es la danza contemporánea, o creo que es una definición que se actualiza y que yo la repienso también en la medida que me siento más conectada o no con lo que se dice más oficialmente que es la danza contemporánea.